Hablar de depresión es hablar de un tema de total actualidad. Es un tema que cada vez nos cita más, cada vez tenemos más variables que influyen en ello, la tecnología, el día a día, tanta información, tantas tareas que tenemos al mismo tiempo. Y hoy, bueno, vamos a hablar de identificar, de comprender y depresión. Y vamos a realizar una serie de talleres donde vamos a acompañarnos a identificar cuándo podemos estar sintiendo depresión y cómo vamos a manejarla y cómo vamos a tener control. Envejecer es un estado natural del cuerpo humano, pero envejecer no quiere decir estar siempre en estados de tristeza, en estados de depresión. Entonces también vamos a trabajar sobre el tema. Con todo cariño vamos a compartir la presentación que hemos preparado para el día de hoy. Pero antes quiero contarles una historia. Vamos a empezar por una introducción que me parece muy interesante y apropiada para este tema. Y deseando que estén muy bien. Un fuerte abrazo en la distancia y qué bueno que están acá conectados con nosotros y que se puedan regalar estos 35, 40 minutos para el bienestar de su salud mental. Entonces, la sombra inesperada. Nosotros hoy, la verdad, vamos a traer un tema que si bien hoy tiene un enfoque para el adulto mayor, es un tema para la comunidad general, incluso niños, jóvenes, adolescentes. Entonces, qué bueno que algunas personas que no hacen parte del grupo poblacional del adulto mayor también se han conectado. Hoy vamos a hablar de un tema que a veces se esconde una sombra, digámoslo, inesperada. Casi siempre hablar de depresión es hablar de una sombra que está por allá escondida en la vida. Muchos de nosotros hemos crecido escuchando la idea que hacerse mayor es sinónimo de sentir una tristeza constante, de perder el brillo o de simplemente hacer que la alegría se vaya apagando, como si fuera el destino inevitable del paso de los años. Pero eso no es así. Recuerdo a mi abuela, una mujer llena de vida que con el tiempo empezó a aislarse, dejó de tener algo que amaba, dejó de tejer, dejó de construir, dejó de reunirse con sus amigas. Las risas en casa cada vez eran menos frecuentes y su mirada, que antes era tan viva, a veces se perdía en la distancia. Yo siendo joven pensaba, ¿será que es normal? Ya es viejita, se nos está colocando viejita. Y eso a mí me dolía, pero lo aceptaba. Pero ¿saben qué? Esa idea es un mito. Eso no es cierto, eso es un mito que lo vamos volviendo realidad. No es normal que la tristeza se quede para siempre, que nos robe las ganas de vivir, que nos quite el placer de las pequeñas cosas, de esas pequeñas cosas que antes nos hacían sonreír. Mi abuela, como muchos y como muchas, no estaba normal, en el sentido de lo que nos han enseñado, porque es que ahí donde tenemos nosotros que cambiar ese sistema de creencias, que algunas cosas no fueron bien enseñadas o no fueron bien aprendidas. Ella quizás estaba luchando con esa sombra inesperada. Hoy, en este espacio, que es un espacio seguro, vamos a entender qué es esa sombra, cómo reconocerla y lo importante, cómo podemos iluminar el camino de nuevo. Siempre tendremos la posibilidad de iluminar nuestro camino, porque la vejez, queridos amigos y amigas, no tiene por qué ser triste en ningún momento, por ninguna razón. Es una etapa de sabiduría, de experiencia y de muchas chispas, de mucha alegría aún por descubrir. Entonces están en un lugar donde pueden expresarse sin juicio. Acá todos podemos expresarnos sin juicio, sin juzgar. Nadie va a juzgar a nadie. Lo que escuchan y lo que les resuena, lo vamos a comprender y lo vamos a conversar acá. Si sienten que es una sombra la que ha estado visitando o alguien que ustedes conozcan que lo esté visitando esa sombra, pues sepan que no estamos solos. Y por eso, con todo el amor y con todo el cariño, hoy vamos a trabajar este taller tan maravilloso. Entonces me cuentan, me confirman si ya están viendo la presentación, por favor. La estamos viendo, alguien que me confirme, por favor. Sí, sí, se está viendo. Gracias, gracias. Entonces vamos a traer este taller maravilloso que se llama Comprendiendo la Depresión, porque hay que entenderla, hay que analizarla, hay que identificarla, hay que saber qué es depresión, qué es tristeza, qué es melancolía. Y voy a iniciar con este mantra maravilloso, perdón, con este mantra maravilloso que hemos diseñado para este taller. Y para aquellos que llegan nuevos, pues mi nombre es Babington Flores y este es un proyecto maravilloso que se llama Club Digital. Luego vamos a ponerle un nombre mucho más bonito. Siempre que haya una presentación con azul, una diapositiva con azul, es un mantra. El objetivo es que lo incorporemos hoy en el taller,
tomemos nota, la recomendación siempre es que tomemos nota, que podamos estarlo repitiendo y repitiendo hasta que lo interioricemos. Entonces yo lo voy a leer y ahorita lo leemos juntos. Envejecer no es sinónimo de tristeza. Mi bienestar importa. Busco mi luz y no camino solo. Envejecer no es un sinónimo de tristeza, jamás. Mi bienestar importa. Busco mi luz y no camino solo. Bien, entonces los voy a invitar que cuando cuente 3, abramos los micrófonos y entre todos lo repitamos. ¿Está bien? Entonces vamos. 1, 2 y 3. Envejecer no es, No es Envejecer no es sinónimo sinónimo de tristeza. mi Mi bienestar bienestar importa. como busco Busco mi mi luz luz y no camino y no solo. camino solo. ¿Qué tal? Está bacano. Vamos a repetirlo por última vez. 1, 2 y 3. Envejecer no es No es sinónimo de tristeza. mi Mi bienestar bienestar importa. busco mi luz Busco mi luz y no y no camino camino solo. solo. Esa es la invitación. No caminemos solo, vamos a encontrar siempre esa luz interior y cuando se nos esté apagando vamos a apoyarnos en algunas personas, en algunas circunstancias, hasta en las mascotas o hasta en las plantas, en lo que nos dé vida, en lo que nos conecte de nuevo. Entonces, ¿es normal sentirse triste todo el tiempo al envejecer? Esa es una primera pregunta. ¿Es normal sentirse triste todo el tiempo al envejecer? Pues la respuesta es muy clara. No, no es normal sentirse triste cuando se envejece. Eso es un mito que muchas veces nos han extendido y que las personas lo van interiorizando y dicen, estoy envejeciendo, me vuelvo triste, amargado, me encierro, no comparto. No, eso es un mito, es una idea equivocada que dice que al envejecer es normal sentirse triste. No, desgano o sin energía, no. Hay algo que les quiero decir, pero quiero decirles con toda la claridad que esto no es cierto y que ustedes se lo digan, no es cierto. Sentirse así de forma prolongada es parte inevitable de hacerse mayor, no es parte inevitable. Sentirse triste es por alguna situación que nos sucede, es una emoción que nos trae algún mensaje. Sentirse en depresión también es algo que pueda suceder, pero es transitorio y no puede ser permanente. Entonces, la depresión la vamos a considerar una enfermedad, no una debilidad. Caer en un estado de depresión puede sucedernos a todos en cualquier momento de la vida. Entonces no es un tema específico de cuando estoy envejeciendo. La depresión ataca a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. No es una debilidad, es una enfermedad. ¿Y por qué es importante que la definamos y la entendamos como una enfermedad? Porque hay que tratarla como una enfermedad. Entonces la depresión es una enfermedad tal como la diabetes o la hipertensión, igual que estas, pues, que tiene la depresión como enfermedad, un tratamiento y se puede mejorar. La depresión no es un signo de debilidad personal, no es un signo de debilidad personal, ni algo de lo que vamos a avergonzarnos, porque hay muchas personas, cuando se sienten en depresión, sienten vergüenza y por eso callan. Y estar en depresión y callar o ocultarlo es de lo peor que podemos hacer. Entonces, es una condición, veamos en la depresión como una condición de salud que necesita atención. Recuerden que la salud no solo es la parte física, la Organización Mundial de la Salud nos dice, la salud es el bienestar físico, emocional y social, incluso social. Entonces, por eso tenemos que tratarlo como un tema de salud. Entonces, sabemos por estudios, especialmente estos que hay en Colombia, que gran porcentaje de los adultos mayores puede estar experimentando depresión, lo puede estar experimentando. Y esto es más común de lo que nosotros imaginamos. No es un tema que me pase a mí exclusivamente. Y por eso es muy importante que tengamos claros, que siempre que tengamos, que sintamos, que llegamos a ver cómo poderlo identificar, que de pronto creemos que estamos en depresión, pues hay que hablar de eso, hay que tratarlo. Entonces, ¿qué es la depresión? Para que la vayamos como comprendiendo y entendiendo como un concepto claro para todos. La depresión, más allá que un día triste, que una mañana esas que yo me levanto como sin toda la energía, pues podemos decir que es algo que nos pasa a nosotros, porque todos podemos tener en algún momento un día triste, que ni siquiera lo entendamos por qué o no lo comprendamos. Pero la depresión es diferente tener depresión a tener un día triste. La depresión es una tristeza, perdón, que persiste, que es permanente, que es mucho más profunda. La depresión es una pérdida de interés que nosotros vamos teniendo
o de falta de interés o de placer a casi todas las actividades, ¿cierto? De lo que antes disfrutábamos y éramos felices, hoy no lo es. Esa tristeza, esa falta de interés viene acompañada de otros síntomas que seguida los vamos a ver y duran por un tiempo prolongado, no solo por un par de días. La depresión no es un tema que suceda en periodos cortos, suele suceder en periodos largos y suele suceder cuando podemos identificarlo, cuando sentimos ese interés, desinterés, esa tristeza, lo que antes nos llamaba la atención, lo que antes nos hacía felices, ya no lo hace. Entonces vamos a mirar cuáles son esas señales, cuáles son esas alertas o cuáles son esas alarmas con las cuales nosotros vamos a identificar que nosotros o que algún familiar, que esos talleres los dictamos con toda la alegría y con todo el amor, buscando que nosotros logremos tener en nuestra casa, digamos de manera individual, pero también de manera familiar en nuestra casa, un entorno tranquilo, un entorno de comprensión, un entorno donde podamos comunicar, un entorno donde el miedo, la ansiedad, la depresión sea gestionada correctamente. Entonces nosotros cuando hablamos de señales de depresión, pues algo muy importante es escuchar al cuerpo y escuchar a la mente. Recuerden que somos cuerpo, mente y espíritu, que estamos conectados y que todo lo que pasa por la mente impacta el cuerpo y que el 90% de las enfermedades físicas son de la mente y que el 95% de las cosas que tenemos en la mente, de esa película que nos creamos, no ocurre. Dimensionamos y sobredimensionamos las cosas. Entonces estas señales no son solo un capricho de falta de ganas, son la forma en que el cuerpo y la mente nos avisan, nos hacen la alarma, que algo no está bien. Ojo, que algo no está bien. Presten atención, obsérvense bien, dedíquense a entenderse para que ustedes puedan identificar o identificar los síntomas. El primero, estado de ánimo. ¿Qué impacto tiene la depresión en el estado de ánimo? Pues una tristeza profunda que no se va. De pronto nos distraemos en alguna actividad, pero la tristeza está allí y regresa. Entonces el estado de ánimo es una tristeza profunda que no se va. Es una sensación de vacío, de que nada tiene sentido. También puede manifestarse como cuando me pongo irritable. Bueno, es decir, cuando me da como mal genio, cuando me enojo fácilmente y no me enojo y no tengo ni siquiera claro por qué me enojo. Es muy importante esas señales de alerta, especialmente en el estado de ánimo. Y recuerden, en ustedes y en sus familias, nosotros somos los llamados a ser los primeros respondientes en identificar en mi familia quién puede estar en un síntoma de depresión para poderlo acompañar. El interés y el placer. Dejar de disfrutar lo que antes nos parecía bueno, lo que era maravilloso para nosotros, lo que nos encantaba, lo que nos distraía, lo que nos llenaba de felicidad, lo que podemos considerar como un oasis de calma. Tejer, leer, salir a caminar, correr, ver una película. Bueno, ya no hay ganas o placer en ellas. Ese es otro síntoma que podemos identificar. La energía. Es muy notorio en la energía. ¿Por qué? Porque es sentirse extremadamente cansado, sin fuerzas, fatigado la mayor parte del tiempo, como si no tuviéramos energía y no entendemos por qué. Muchas veces dormimos y no descansamos. Muchas veces no hacemos mucha actividad, pero nos sentimos cansados. Entonces, ya saben, el estado de ánimo hay que hacerle seguimiento. El interés y el placer sobre lo que hacemos y lo que nos gusta y la energía. Y tenemos otras dos. El sueño, que se hace tan difícil para algunas personas. El sueño es una gran alerta de los estados de depresión. ¿Por qué? Porque tenemos problemas para dormir. O tenemos problemas para dormir o dormimos demasiado porque ya no queremos hacer nada. Y aún así nos sentimos agotados o se tiene insomnio. Se despierta uno muy temprano y no se puede volver a dormir. A todos nos pasa, a mí me ha pasado. Entonces, identifiquemos más síntomas porque puede que nosotros tengamos no solo uno, sino varios de estos síntomas. Y eso nos lleva a entender que estamos de pronto en un cuadro de depresión. Apetito y peso. Cambios importantes en el apetito. Comer mucho menos de lo habitual, tener desgano por la comida o comer demasiado y de manera innecesaria, estar picando, picando y ese sentido, ese sentimiento del vacío que como y que no me lleno. Bueno, entonces esto nos puede llevar a perder peso o a tener un gran sobrepeso.
Otras señales muy importantes para la depresión, los pensamientos, como lo hemos venido hablando en talleres anteriores, recordando que esa voz interior, ese diablo y angelito que yo tengo, recordando que yo en un día puedo tener hasta 60.000 pensamientos y que el 80% normalmente de esos pensamientos son negativos. Entonces, cuando estoy en un tema de depresión, me vienen pensamientos como soy inútil, a toda hora me llega la culpa, la vergüenza, no veo esperanza, no veo futuro, no veo nada claro, no hay claridad. También puede haber dificultad para el concentrarse, el enfocarse, para recordar las cosas, pérdida de memoria. Todo esto que también influye en la toma de decisiones e incluso en cosas tan sencillas que antes podríamos hacer, ya no las podemos hacer o se nos van las formas, ¿sí? Síntomas físicos, dolores de cabeza, dolores musculares, corporales, que no tienen explicación. Muchas veces tenemos un dolor o sentimos algo, vamos al médico, ni siquiera el médico, digamos que biológicamente o físicamente los puede encontrar, ni se puede aliviar con los tratamientos. Esos son estados de depresión. Esos son síntomas de depresión. Entonces recordémoslo rápidamente. El estado de ánimo nos habla. El perder el interés nos habla. El estado de energía nos habla. El sueño, el apetito, los pensamientos y los síntomas físicos. Miren todas esas formas de identificar y de comprender cuando yo estoy en un cuadro de depresión. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Les ha ocurrido alguno de estos o muchos de estos o todos de estos? Pues ahí está la invitación a hacer esa autoobservación, ese autoanálisis para yo entender y comprender cuando yo por alguna razón estoy triste, que la tristeza es una emoción, es una de las 4 emociones básicas y es normal y puede haber un mensaje detrás de ello y bueno, y lo gestiono. Pero recuerden que esa tristeza prolongada con todos estos síntomas, pues ya lo que me dice es que yo no tengo una tristeza ni un mal día, lo que tengo es un estado de depresión. Entonces recuerden, reconocer estas señales, por difíciles que sean de hablar, es el primer y más importante paso para sentirse mejor. Si ustedes, alguno de ustedes ha sentido estos síntomas o si los han identificado en algún familiar o amigo, pues recuerden que lo primero, el primer paso es reconocer que tengo estas señales, reconocerlo sin miedo, ¿cierto? Y por difícil que sea, hablar de esto. Nadie, es muy difícil que las personas salgan de un cuadro de depresión solos. Hay que hablar. Entonces, es el primer paso y el más importante para uno sentirse mejor, identificarlo, hablarlo, buscar esa ayuda en los cercanos y si no, pues una ayuda externa o con un profesional. Bueno, ¿y por qué sucede esto que hemos venido hablando? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues la depresión no tiene una única causa, uno le puede dar una depresión por diferentes causas. Muchas veces, incluso nosotros decimos, se nos juntaron todas, o que cuando, como dicen los abuelos, que cuando uno va de culo no hay barranco que lo pare. Pues muchas cosas de estas. Y son creencias que las vamos nosotros volviendo una realidad. Entonces la depresión no tiene una única causa. Es como un rompecabezas, tiene varios factores, puede combinarse, una de estas, una de las otras, un mal momento, una mala situación. Y bueno, puede hacer, y no todos somos igual de vulnerables. Hay unas personas que son más vulnerables que otras. Por eso yo tengo que identificar y hablar y alzar la mano si me siento en un estado de depresión. Gran objetivo hoy de este taller, saber cuáles son los síntomas, cuáles son las alarmas, identificarlos y no quedarme solo. Y no estoy solo, está mi entorno cercano. Si no estamos nosotros, nos pueden escribir, que aquí hay un grupo de amigos y de profesionales para escucharlos y para acompañarlos. Bueno, eventos de mi vida más importantes, pues, ¿qué es lo, cuando hablamos de factores de riesgo? Grandes cambios como la pérdida de un ser querido. ¿Qué me puede llevar a mí a que me suceda esto? Pues estos eventos de golpe, cuando uno no está preparado, o aún así cuando uno está preparado porque se va a pensionar o que viene o por alguna razón, pero que uno no acepta lo que sucede. Entonces, ¿qué puede pasar en la vida? La pérdida de un ser querido. Eso puede generar un cuadro de depresión profundo. Por eso hay que apoyarse. Cuando yo me jubilo, incluso las grandes empresas hacen un proceso de prejubilación, prepararnos para una nueva vida. Eso es transformación. O cuando yo me paso de una ciudad a otra, de una casa a otra, pues poner ejemplos. O una enfermedad propia, o de la pareja. Miren, eso es tan delicado que la mayor causa de muerte es el cáncer. Todos a diario vemos cómo perdemos amigos o familiares por el cáncer. Gran parte de esas enfermedades fueron originadas
a partir de cuadros de depresión y ansiedad y una mala gestión o de no haber gestionado una emoción. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Otro factor de riesgo importante es la salud física. Tener enfermedades crónicas como diabetes, problemas del corazón, haber sufrido un derrame cerebral, algunos medicamentos que también pueden tener depresión como un efecto secundario. Entonces, hay que tener en cuenta la salud física para identificarlo. La historia personal o familiar, las cadenas, ¿sí? Si usted ya ha tenido episodios de depresión antes o si hay antecedentes de depresión en su familia, ¿sí? Puede hacer que uno sea más propenso cuando ya lo ha tenido y no lo ha gestionado bien, o cuando en mi familia hay personas que tienen estas características. Por eso lo importante de detectarlas, ver esas alarmas y gestionarlas. Y el aislamiento social, este sí que es un factor de riesgo importante. Sentirse solo y desconectado de los demás es bastante grave. Mira lo que les decía yo ahorita. ¿Qué es la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud? La salud física, emocional, o sea, esa parte mental y social. Entonces, sentirse solo y desconectado de los demás, sin tener con quién conversar, con quién compartir, pues es un factor de riesgo muy grande. Por eso la invitación es a identificar, a ser conscientes. Bueno, tengo un cuadro de depresión, tengo varios síntomas, los reconozco, voy a apoyarme, voy a conversar, voy a compartir. Qué importantes son los clubes de vida, qué importante esto en las familias, que es tan necesario. Ahora, como lo hacemos en cada taller, pues vamos a hacer un ejercicio práctico, ¿cierto? Un pequeño ejercicio que se llama mi círculo de apoyo y conexión. Esto es muy importante. Ojalá si ustedes tienen ahí un papel, pues puedan crear un círculo, hagan un círculo y alrededor del círculo vamos a hacer el ejercicio. Pero todos tenemos un círculo de apoyo y si no, tenemos que dedicarnos a construir un círculo y una red de apoyo y de conexión, porque solo no puedo hacer muchas cosas. Entonces hemos hablado de que la depresión a veces nos hace sentir solos, como si estuviéramos desconectados, pero la verdad es que la mayoría de nosotros tenemos un círculo de apoyo y lo tenemos que fortalecer, aunque hay veces no lo veamos claramente, aunque hay veces no leemos la relevancia, aunque hay veces nosotros mismos queramos excluirnos, ese círculo de apoyo es fundamental con los padres, con los amigos, en el trabajo, ¿sí? Entonces este ejercicio nos va a ayudar a hacerlo un poco más visible. Entonces quiero que ahora piensen en las personas para que las apuntemos, no dentro del círculo que estamos haciendo, el círculo lo podemos hacer mental, pero qué bueno escribirlo, siempre será mejor, siempre será más importante un lápiz corto que una memoria larga. En ese círculo vamos a apuntar el nombre de las personas que en la vida son gran fuente de apoyo. ¿Quiénes son gran fuente de apoyo por ustedes? ¿Quién le da consuelo, alegría? ¿Quién le da paz? ¿Sí? Así no sea la persona que le ayude a solucionar a usted los problemas, y no sea el que le esté prestando plata, pero el que a usted le da paz, al que usted le da tranquilidad, en el cual usted se puede apoyar, al que usted dice con solo llamarlo ya siento una mejoría, o alguien que pueda verlo, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser, por ejemplo? Un familiar, un hijo, un nieto, un hermano, un sobrino, pero identifíquelo y en ese círculo vamos a ir escribiendo el nombre de esa persona. Puede ser el amigo de toda la vida, el compañero del colegio, un vecino, ¿cierto? El que va con nosotros a los grupos de la iglesia, o el que está en los clubes de vida, ¿cierto? O alguien con que nosotros hacemos pues actividad social, con el que nos reunimos a jugar. O si no encontramos ese círculo dentro de los cercanos, pues podemos pensar en un profesional donde yo me apoyo, un psicólogo, un médico, ¿cierto? Quien me trate de alguna enfermedad. E incluso una mascota. Esas mascotas que se les tiene tanto amor, que incluso ya se les dicen animales, compañías, animales de compañía y de apoyo. Entonces, la tarea en el ejercicio está hacer el círculo y empezar a escribir ese círculo de apoyo y de conexión. Recuerden que es fundamental hacer el ejercicio. ¿Para qué? Para que los conceptos que estamos viendo acá, que no son muy extensos, porque los talleres los vamos a hacer máximo de 40 minutos para que no nos desgastemos, para que podamos comprender los conceptos. Entonces, vamos a hacer ese círculo de apoyo. ¿Para qué? Para yo poder identificar cuando tengo problemas en el cambio de ánimo, en la salud física, en mi nivel de energía, en mi conexión, yo sepa quién es ese círculo que tengo allí. Bien, ya lo hicieron. Ahí les voy a dar un minutico, 40 segundos para que lo vayan teniendo. Queremos entregarle herramientas cuando hacemos estos talleres y este es un ejercicio.
háganlo, y si no lo pueden hacer en este momento, en un papel, con lápiz y un lapicero, lo hacen luego, pero piénsenlo bien. ¿Cuál es mi círculo de apoyo? ¿A quién puedo meter aquí en ese correo? Que yo sienta que cuando yo tenga identificado una alarma, uno de esos síntomas de depresión, lo voy a llamar, porque no puedo solo y además no estoy solo. Bien, entonces ahora piensen también en alguna actividad. El primer ejercicio fue la persona, ¿cierto? La persona. Ahora vamos a pensar en una actividad, una actividad, un lugar que nos genere conexión, que nos genere paz, ¿cierto? Que nos dé tranquilidad, para que cuando identifiquemos que estamos en un cuadro o en un síntoma de depresión, podamos apoyarnos o en esa persona o en esta actividad o en esa sensación que tengo yo de paz, ¿cierto? Ejemplo, el parque donde se encuentran con los vecinos, la panadería donde se saludan todos los días con la misma persona, donde se toman el café, donde se comen la empanadita, donde se comen el buñuelo. Una clase o taller al que asisten de manualidades, de conversar, de deporte, o una llamada telefónica que le hacen constantemente a alguna persona. Entonces, mi círculo de apoyo, el ejercicio es que en un círculo alrededor escribamos las personas que me apoyan y las actividades que me gustan. Háganlo ahí, vamos a darles otros 30 segunditos para que lo hagan. ¿Y por qué es importante este ejercicio? Es que este ejercicio nos recuerda una verdad muy importante y es una gran conclusión de este taller. No estamos solos. No puedo gestionar algunas cosas solo y necesito apoyo y necesito mi círculo de conexión y tengo que fortalecerlo. Vamos, en la vida nosotros tenemos unos momentos donde sentimos que hay ladrones de calma que nos roban la paz, ¿sí? Personas que nos roban la calma y la paz, actividades que nos roban la calma y la paz, pero hay otro círculo que es oasis de paz y de calma, personas que nos dan paz, que nos dan calma. ¿Dónde hay que estar? Hay paz y donde hay calma. Más paz y calma, menos ladrones de energía. Pero entonces no estamos solos. Por eso el ejercicio, para comprender qué era lo que queríamos hoy, saber qué era la depresión, entenderlo como una enfermedad que la podemos tratar, identificar sus alarmas y sus factores de riesgo, podamos haberlo comprendido y aterrizarlo en este pequeño ejercicio para que empecemos a soltar, para que empecemos a identificar. Somos seres humanos, todos tenemos una conformación diferente, biopsicológica y social, la parte biológica, psicológica y social e incluso comunitaria. Entonces, no hay una receta ni una estandarización para que todos podamos manejar la depresión de la misma manera. Pero cuando la tenemos clara qué es la depresión, cuando identifico por qué la tengo, pues tengo que encontrar mi círculo de apoyo, de conexión para empezar a salir de esos cuadros de depresión. Entonces siempre hay personas y lugares que forman parte de nuestra vida, que nos pueden dar un buen apoyo. Y aunque la depresión intente convencernos de lo contrario, pues nosotros lo que tenemos es que reconocerlos y cuando sea posible buscar conexión. Por ninguna razón se quede solo, por ninguna razón viva un estado de depresión solo. Siempre, siempre, siempre busque la conexión, que esa es la herramienta más poderosa contra el aislamiento. El aislamiento y la desconexión ahondan, profundizan mi depresión. Oh, que ese es el gran mensaje de hoy. Entonces, saber que hay manos dispuestas, que hay personas dispuestas, que hay corazones dispuestos a apoyarnos, que hay oídos dispuestos a escucharnos. Ese es un paso para el bienestar, que es lo que pretendemos hoy acá. Entonces, recuerden, buscar y nutrir esas conexiones es parte de cuidar nuestro jardín emocional. Es parte de cuidar nuestro jardín emocional. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, como ya estamos terminando, ya llevamos aproximadamente 30 minutos, voy a compartirles otra historia que recoge estos conceptos que hemos trabajado el día de hoy y que nos preparan para dentro de 8 días avanzar en este tema de no solo comprender la depresión, sino cómo gestionar la depresión. Y esa historia se llama el jardín resiliente. El jardín resiliente. Entonces hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy. Se está escuchando para afuera. Quiero que se llene una imagen, que nos concentremos. Recuerden, vamos a hacer este pequeño ejercicio para terminar. Recuerden que la mente controla el cuerpo. Y la forma que nosotros tenemos de controlar la mente es la respiración. Entonces pongámonos cómodos, soltemos lo que tengamos,
Ojalá podamos estar bien sentados, ojalá las manos las podamos poner en las piernas y hagamos de nuevo ejercicio de respiración. Vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Vamos a hacerlo bajo la metodología 4x4. ¿Qué es eso? Inhalo profundamente durante 4 segundos. No lo boto, sino que lo retengo otros 4 segundos y luego con calma lo boto 4 segundos. Entonces vamos a hacerlo juntos. Cuando cuente 3. 1, 2 y 3. Vamos a respirar profundamente. Lo sostengo 4 segundos y suelto lentamente. Recuerden que les hacía una metáfora la otra vez con el jardín. Vamos a ese jardín y cogemos la flor que más nos gusta y la vamos a oler durante 4 segundos. Vamos a contener el olor de esa flor que tanto nos gusta 4 segundos y luego vamos a soplar sus pétalos 4 segundos. Vamos a hacerlo cuando cuente 3. Vamos a oler la flor. 1, 2 y 3. Lo sostengo y boto sus pétalos lentamente. Vamos a hacerlo por última vez. Vamos a oler de nuevo la flor. 4 segundos. Lo sostengo 4 segundos y boto sus pétalos. Seguro que inmediatamente empezamos a sentir cosas diferentes. Bien, entonces pensemos que estamos en un jardín. Con los años, a todos nos pasa, cualquier jardín, por hermoso que sea, puede enfrentar sequías, plagas, tormentas que lleguen. Algunas plantas pueden marchitarse e incluso algunas plantas pueden perder su color. Podríamos pensar en algún momento que es el final del jardín, que el destino del jardín es marchitarse, pero no. Un buen jardinero, nosotros vamos a ser buenos jardineros de nuestra vida. Un buen jardinero sabe que no es así, sabe que no es así, sabe que hay que observar esas señales que vimos hoy, mi estado de ánimo, mi estado de energía, mis pensamientos, ¿cierto? Tiene que observar esas señales. Y cuando vea que una hoja de una flor de su jardín se está colocando amarilla, se está secando, pues o que esa flor no abre, que la tierra está reseca, pues ya sabemos que ahí hay una señal. ¿Y qué tenemos que hacer como buenos jardineros cuando eso está sucediendo? Hay que nutrir, hay que podar, hay que regar. Y a veces hay que pedir ayuda a otros jardineros más expertos. Cuando yo no sepa cuidar esa flor, pues no soy capaz, pues busco un jardinero más experto. Pues nuestro bienestar emocional es como ese jardín, es ese jardín. La depresión, esa tristeza profunda de la que hemos hablado hoy, pues puede ser una tormenta, una sequía que nos robe la vitalidad. Pero lo que hemos aprendido hoy es que no es el final del jardín, no es el final del jardín, es una señal, una condición que como un buen jardinero podemos atender. Cuando estemos sintiendo esas señales que hoy hemos visto de depresión, pues hay una señal y es que tengo que nutrirme, tengo que regarme, tengo que cuidarme, tengo que cultivarme. Y que cuando yo no lo sepa hacer, yo no lo pueda hacer, tengo que buscar un jardinero que cuide esta flor, que la riegue, que la cuide. Bien. Entonces hemos hablado que no estamos solos, no estamos solos. De que reconocer las señales es el primer paso, valiente, hay que ser valientes, porque no es fácil. Por eso no nos juzguemos nosotros mismos, por eso no juzguemos a nadie cuando lo veamos con estas alarmas. Ustedes también pueden volver a encontrar sus chispas de alegría, seguro que sí. Ustedes también pueden volver a florecer con los cuidados adecuados. Así tengamos un estado de depresión muy profundo. Muchas veces creemos que no podemos salir, pero sí podemos salir, no estamos solos, vamos a acompañarnos. Te recuerden que la depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad, no es una debilidad. Y como cualquier enfermedad, tiene tratamiento. Se puede mejorar. No se queden con la sombra, busquen la luz. No se queden en la sombra, busquen la luz. Compartan siempre lo que sienten, compartan lo que sienten. Confíen en quienes los quieren. En ese círculo de apoyo que hicimos ahorita ahí, mi hijo, mi amiga, mi compañera del colegio, mi médico, mi psicólogo, el padre de mi iglesia. Sí, ustedes no están solos, confíen en esas personas. Y si es necesario, busquen apoyo profesional. ¿Por qué? Porque todos merecemos vivir una vida plena, un envejecimiento pleno, bonito y lleno de color. Envejecer, durar en la vida, no quiere decir que tengamos que irnos entristeciendo y volviéndonos amargos. No, para nada.
Muchísimas gracias por haber abierto sus corazones y sus mentes hoy en estos 40 minutos con amor que nos damos a nosotros mismos. Nos vemos en el próximo encuentro y les cuento que vamos a trabajar algo maravilloso en nuestro próximo encuentro. Permítanme que por acá yo quite la diapositiva para contarles qué es lo que vamos a ver en nuestro próximo encuentro, que es complementario a este. En nuestro próximo encuentro, que será el miércoles 9 de septiembre a la misma hora, como decía Pacheco, a la misma hora y en el mismo canal. O sea, el miércoles a las 6 de la tarde, cultivando el bienestar. Así se va a llamar nuestro taller. Herramientas para gestionar la depresión. Hoy hablamos y descubrimos que la depresión no es una debilidad, es una enfermedad. Entonces hay que tratarla así. Descubrimos cuáles son los factores de riesgo, descubrimos las alarmas, hablamos sobre eso, hicimos nuestro taller para empezar a crear nuestro círculo de bienestar con las personas que nos van a dar apoyo, con las actividades que nos van a dar apoyo, y ya dentro de 8 días vamos a empezar a traer en herramientas para gestionar la depresión. Es lo que con todo el amor y con todo el cariño hemos preparado para el día de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que quiera compartir algo acerca de este taller? ¿Alguien que se sienta en depresión y quiera contárnoslo? Aquí nadie va a juzgar a nadie. Mientras que lo piensan, voy a ir leyendo el chat. Dice acá Adler, les saluda desde Ciudad de Huánuco, Perú. Ah, qué bien, qué alegría que tengamos amigos desde Perú. Jenny Restrepo, buenas tardes, ¿de qué tarde de trabajar? ¿Dónde puedo ver el video desde el principio, por favor? Recuerden que este es un club de vida que tiene una comunidad en WhatsApp. Quien no esté allí, me lo puede escribir y me puedes contactar y yo lo agrego. Nosotros tenemos un proyecto muy bonito que se llama Socialmente, donde estamos mostrando por el bienestar y la salud mental de las personas, y tenemos 4 comunidades. Una es una comunidad neurodivergente, donde trabajamos con personas que tengan una condición de neurodivergencia y sus familias. Trabajamos con Socialmente, que es para toda la comunidad en general. Trabajamos este que se llama el Club de Vida para el adulto mayor de manera digital, que es en este taller. Y trabajamos uno que vamos a lanzar en una próxima semana, que llama Juvenilmente. Todos podemos estar en todos, sino que ¿cuál es la diferencia? Que se enfocan los temas en algunos talleres. Bien, Rocío del Carmen, Rocío Parra, muchas gracias por sus valiosos aportes. Feliz noche, con gusto. Luz Elena, gracias, Dios lo bendiga, con gusto. Claudia Molina, muchas veces por querer ser fuerte no compartes con nadie tus sentimientos. Claudia, qué gran mensaje nos estás enviando. Nos las damos de fuerte sin necesidad. Seamos valientes. Es que no, es que sentir depresión no es una debilidad, es una enfermedad. Por eso hay que tratarla. Por eso hoy hablamos de cómo identificarla. Por eso hablamos cuáles son los factores. ¿Sí? Qué gran mensaje, Claudia. Bien, si alguien quiere compartir algo más, si no, un fuerte abrazo. Qué gusto compartir con ustedes. Me hablan por el WhatsApp. Bueno, yo creo que algunos, si están acá es porque alguien les compartió el enlace, pero si quieren estar en nuestros grupos, bienvenidos. Y qué bueno que nos ayuden a compartir esta información con las personas. Digamos que en un rato haré todo lo posible, si no más tardar en la mañana, colocar el video y la presentación en el grupo para que la compartan. Doña Olga, ¿quiere compartirnos algo? Tiene el micrófono cerrado. Doña Olga, ¿quiere compartir algo? Porque tiene el micrófono cerrado. Bien, Carlos, súper bien, bien, todos bienvenidos. Bueno, aquí nos dice Jenny Restrepo. ¿Cómo hago? Bueno, qué pena que está repitiendo los mismos mensajes. Doña Olga, no lo sabe activar. Ahí en el símbolo, hay un símbolo del micrófono, con un micrófono ahí paradito de manera vertical. Ahí dale clic. No le da. O si quiere nos escribe entonces por el chat. Ahí está bien. Ahí te podemos escuchar bien, pueda. Babito, muchas gracias por estos momentos. Yo estoy pasando por esto muy difícil. Muchas gracias.
Doña Olga, es con mucho cariño, estamos para escucharlos. Lo que usted está viviendo la podemos acompañar. Recuerde que no está sola, recuerde que reconocer que estamos en un estado de depresión, que tenemos problemas, es el primer paso. Vamos a hablar de ello y vamos a acompañar. Muy valiente muy valiente, muchas gracias por compartirnos su testimonio, doña Olga. Y si quiere decir, Muchas gracias. Muchas gracias. amén, Pues, amén. es un proceso que es más bien difícil, es muy difícil y sobre todo porque yo no tengo ese acompañamiento, entonces me da temor como expresar lo que siento con mis hijos, con mi esposo, ellos pues en sus cosas, y entonces yo o me dedico a tejer o a meter como en alguna cosa, pero mi mente es muy perdida, muy por otro lado, más no loca pues, sino que brego como meterme en cursos y en cosas como para cambiar como de ambiente, pero al igual estoy en ese momento, ay, cambio de ambiente, pero llego a la casa y vuelvo y me da eso terrible. Entonces siempre me da mucho temor. Doña Olga, Muchas muchas gracias gracias. por apoyar, me apena, pues, pero Es con cariño, es que se escucha un poquito entrecortado, pero doña Olga, es con cariño. Mire, lo que usted está sintiendo es normal y es normal sentirlo. Entonces, sentirlo y reconocerlo es el primer paso. Sepa que yo le voy a escribir, que la voy a visitar y que nos tomaremos un cafecito y que buscaremos otros amigos, porque es muy importante que sienta que no está solo. Sienta que no está sola y que todos sintamos que no estamos solos, porque cuando no tenemos la facilidad, cuando tenemos la dificultad de no poder en ese círculo cercano compartir las cosas, tenemos que compartirlos con un externo, que todo será un proceso y nos llevará a poderlo luego hacer en familia. Lo poco que alcancé a ay, escuchar muchas gracias. de no estar solos me hace cuestionar cuando me aíslo y pienso muy negativo. Claro, Jenny, no, es que uno entre más se aísla, más negativo piensa y se hace más difícil. Mónica Babington, es mi hija la que está pasando por todo esto. Mónica, vamos a hacer el círculo de apoyo, cuenta conmigo, cuenta con nuestro equipo. Lo importante es ser muy conscientes porque hoy los jóvenes están entrando en un grado de depresión muy rápido por muchas variables. Entonces, incluso vamos a trabajar talleres acá para que nosotros podamos ser esos, digamos, esos que identifican y prestan los primeros auxilios Se me olvidó psicológicos meterme en esta reunión, hombre. a los amigos. ¿Ok? Juan Camilo Londoño, gracias. Gracias por tan sincero y enriquecedor para el alma, tiempo de calidad con todo gusto. Y Mónica dice a ella, le da pena hablar de eso, claro, es una de las formas, darles pena, pero hay que demostrarles confianza, generar confianza y vamos a hacerlo. Yani, gracias por esas palabras, son muy lindas, apoyos son muy importantes. El apoyo es real, las causas para llegar a depresión son muchas, pero vamos a identificarlo y vamos a trabajarlo. Un fuerte abrazo, Dios los bendiga, de corazón estamos felices de abrir este espacio. Es un espacio para compartir los conceptos, pero también para hacernos conscientes, identificarnos y quitarnos esos estados negativos que tenemos y que lo podemos hacer con ese círculo cercano, con las actividades cercanas y sino con los expertos. Que Dios los bendiga y una feliz noche. Descansen.